En las profundidades de los lagos y mares de México, el agua guarda secretos que han fascinado a generaciones enteras. Tesoros perdidos, reliquias de épocas pasadas y riquezas inimaginables han sido descubiertos por casualidad, muchas veces por pescadores que sin saberlo tropiezan con el pasado mientras buscan su sustento diario. A lo largo de la historia, las costas mexicanas han sido testigos de hallazgos que despiertan tanto la admiración como el asombro. Uno de los casos más virales y conocidos ocurrió en 1976, frente a las playas de Veracruz, a la altura de la desembocadura del río Medio, a 800 metros mar adentro. Raúl Hurtado, un humilde pescador de 26 años dedicado a la captura de pulpos, estaba trabajando en el fondo del mar a muy poca profundidad, cuando su arpón tocó algo inesperado: un lote de oro y joyas prehispánicas. La fortuna había llegado a sus manos de la manera más imprevista. Sin embargo, Hurtado nunca pudo disfrutar de este tesoro. Fue descubierto por las autoridades y arrestado por robo a la nación, ya que esos objetos eran considerados patrimonio histórico. El joven pescador terminó en la cárcel y su historia se convertiría en un símbolo de cómo el oro, aunque brillante, no siempre trae felicidad. El siguiente caso no es aislado. Pescadores de todo México han encontrado riquezas ocultas bajo las olas, y cada descubrimiento lleva consigo una mezcla de esperanza y peligro. Hoy vamos a sumergirnos en una historia aún más intrigante, ocurrida en las costas de Ensenada, donde un grupo de pescadores encontraría algo que a simple vista parecía ordinario, pero que pronto revelaría un secreto dorado. Aquí esta gran historia. Ensenada, Baja California, es una ciudad donde el mar es el corazón de la vida. Entre sus habitantes estaban Juan Salazar, un pescador curioso y optimista; María González, su esposa, una mujer sensata y protectora; Pedro Ramírez, el mejor amigo de Juan, conocido por su afición a las cervezas y su lengua suelta; Carlos López, un pescador rival con un brillo de ambición en los ojos; y Ana Martínez, una periodista local apasionada por desenterrar historias. Una mañana, mientras Juan y Pedro lanzaban sus redes en una zona popular entre los pescadores del pueblo, algo extraño sucedió. Al recoger esas redes, encontraron varias barras de metal pesadas y grises, parecidas al plomo. Junto con los peces que pescaron, las tomaron y hasta se enojaron. No les dieron importancia. Pensaron que eran restos de algún barco viejo o desechos industriales. Y pensaban cómo era posible que el mar estuviera lleno de desechos y metales. Sin pensarlo mucho, los arrojaron de vuelta al mar y siguieron con su rutina. Pero esa noche, en la cantina del pueblo, entre cervezas y risas, Pedro comentó casualmente con los demás amigos de lo que estaban sacando, que era puro plomo. Todos también movieron la cabeza, pues si contaminan esa zona del mar, no podrán tener buena pesca. Estamos hablando sobre los años de 1965. Pero Juan, cuya curiosidad quedó encendida, al día siguiente Juan decidió volver al mismo lugar con Pedro. Esta vez llevaron a Carlos, quien, aunque competitivo, era un experto en las corrientes del Pacífico. Seguido lo mandaban traer para que los acompañara. Mientras esperaban que las redes se llenaran, Juan sacó una de las barras que había guardado por curiosidad, que la puso en una esquina de su lancha. Y fue cuando con un cuchillo comenzaría a raspar la superficie, más por ocio que por sospecha, pues ya eran 3 veces de aventar las redes y no sacaba nada. Él solo quería pasar el rato. Y es cuando raspa y raspa
a esa barra sucia de plomo y pronto descubrió que ese plomo se retiraba de ahí fácilmente y dejaban ver un metal amarillento. Esto se le hizo raro y con la intriga siguió raspando hasta descubrir la mitad de la barra. Y de pronto un destello dorado apareció bajo la capa gris. Increíblemente era oro. Las barras estaban camufladas con plomo para ocultar su verdadero valor. Emocionados, los tres pescadores se miraron en silencio al escuchar la exclamación de Juan, el cual dijo: «Esto podría cambiar nuestras vidas, muchachos. Miren, alguien las aventó al mar y pueden haber más». Y Pedro con enojo dice: «¿Y yo que aventé al mar como 8 barras de esas? Carajo, ¿qué hice? Todos vieron y palparon que esas eran barras de plomo. ¿No eran puro plomo? Era puro oro, carajo». Pues su brillo era inalterable, comentaron. Rápidamente aventaron más redes y en un arranque de adrenalina, Pedro y Carlos se lanzaron al agua sin equipo, aguantando así la respiración y yéndose hasta el fondo del mar para buscar esas barras ahí adentro, que ellos mismos habían aventado un día anterior en esa misma zona. Ese día lograron sacar 4 barras más, confirmando así que estaban ante un tesoro disfrazado. La pesca la dejarían atrás, por supuesto. Ahora su cometido principal fue sacar las barras de plomo, que en realidad estaban camufladas con pesado metal de plomo. De regreso en casa, Juan le contó todo a María, quien preocupada les advirtió: «Esto tiene que quedar entre nosotros, muchachos. Si se corre la voz, podríamos terminar como Raúl Hurtado. ¿Se acuerdan? Del que sacó el oro prehispánico, hasta la cárcel lo metieron». Los pescadores acordaron guardar el secreto, pero la prudencia no era el fuerte de Pedro. Esa misma noche, en la cantina, después de unas copas de más, Pedro se acercó a otro amigo pescador y en un susurro ebrio le confesaría todo. «Esas barras de plomo de las que les platicamos ayer no son plomo, eran oro, estaban camufladas». Ese amigo con una sonrisa torcida lo escuchó y fingió sorpresa, pero en su mente ya planeaba cómo sacar ventaja. A la mañana siguiente, el rumor se había extendido por todo Ensenada. La gente hablaba de un tesoro escondido en el mar y pronto decenas de botes salieron a buscar las misteriosas barras. Juan, Pedro y María se dieron cuenta de que el secreto estaba perdido. Temerosos de ser atrapados por las autoridades o traicionados por los demás, decidieron actuar rápido. Con las barras que habían rescatado, planearon desaparecer definitivamente del pueblo. María sugirió dividir el tesoro y así se lo repartieron entre ellos, y toman caminos separados para evitar sospechas. Pero es cuando un año después los rumores sobre los pescadores comenzaron a circular. Juan fue visto en Ensenada, disfrazado de turista americano, con un sombrero de ala ancha y un reloj de oro en la muñeca. Algunos decían que había comprado varias casas en la costa y un yate lujoso, pero nadie podía probarlo. De Pedro se rumoreaba que había abierto un bar en Mazatlán, viviendo entre fiestas y excesos, aunque otros aseguraban que había desaparecido por completo. Carlos, el ambicioso, intentó buscar más barras por su cuenta, pero nunca nadie encontraría nada más. Contando la historia en las cantinas, Ana Martínez, la periodista, decidió investigar más a fondo. 3 meses de rastrear pistas, descubrió que las barras de oro provenían de un galeón español hundido en el siglo XVIII. El cargamento destinado a España había sido camuflado con plomo para protegerlo de los piratas y los saqueadores del mar, pero el barco naufragó cerca de Ensenada y su tesoro quedó olvidado hasta que Juan y sus amigos lo encontraron por casualidad. Ana intentó contactar a Juan, pero él la evadió con una sonrisa y un «no tengo nada que decir».
Pedro, según los rumores, había gastado su parte en una vida de lujos antes de esfumarse. María, siempre discreta, usó el oro para mudarse a un pueblo tranquilo en las montañas, donde vivía en paz, lejos de las miradas curiosas. Carlos, frustrado, se quedó en Ensenada, mientras Ana publicaba su reportaje titulado El oro bajo el plomo, que convirtió la historia en una leyenda local. La historia de Juan, María, Pedro y Carlos y Ana es más que un relato sobre oro encontrado en el mar. Es un reflejo de lo que somos, seres llenos de sueños, defectos y decisiones que nos definen. Las barras de oro ocultas bajo una capa de plomo nos recuerdan que las mayores riquezas a veces están disfrazadas de cosas comunes, esperando a quienes se atreven a rascar la superficie. Pero también es una advertencia. Para Juan, el tesoro fue una puerta a una nueva vida, definitivamente. Para Pedro, una tentación que lo consumió. Para María, una oportunidad para encontrar paz. Y para Carlos, un espejismo que lo dejó con las manos vacías. Ana, con su pluma, nos enseñó que las historias, más que el oro, son el verdadero legado. Al final, la búsqueda de tesoros no solo revela lo que yace en el fondo del mar, sino lo que habita en el corazón humano: la esperanza, la codicia, la lealtad y el arrepentimiento. Quizás la verdadera fortuna no está en lo que encontramos, sino en lo que hacemos con ello y en lo que dejamos atrás. Hasta aquí esta gran historia. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte a esta página y a nuestra nueva página de YouTube llamada La Brújula del Tesoro, donde encontrarás más contenido interesante. Muchas gracias. Hasta pronto.